Lectura del libro de Samuel. Cuando volvieron de la guerra, después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con bailes al rey Saúl, al son alegre de panderos y sonajas, y cantaban a coro esta copla: Saúl mató a 1000, David a 10.000. A Saúl le sentó mal aquella copla y comentó enfurecido: 10.000 a David y a mí 1.000, ya solo le falta ser rey. Y a partir de aquel día Saúl le tomó ojeriza a David. Delante de su hijo Jonatán y de sus ministros, Saúl habló de matar a David. Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y le avisó: mi padre Saúl te busca para matarte. Estaré atento mañana y escóndete en sitio seguro. Yo saldré e iré al lado de mi padre al campo donde tú estés. Le hablaré de ti y si sacó algo en limpio, te lo comunicaré. Así pues, Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David: que el rey no ofenda a su siervo David. Él no te ha ofendido, y lo que él hace es en tu provecho. Se jugó la vida cuando mató al filisteo, y el Señor dio a Israel una gran victoria. Bien que te alegraste al verlo. No vayas a pecar derramando sangre inocente, matando a David sin motivo. Saúl hizo caso a Jonatán y juró: vive Dios, no morirá. Jonatán llamó a David y le contó la conversación. Luego lo llevó a donde Saúl y David siguió en palacio como antes. Palabra de Dios. En Dios confío y no temo. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. Anota en tu libro mi vida errante. Recojo mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no
no lo fuera a estrujarle el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente nos encontramos con un resumen después de que se nos ha explicado la actividad de Jesús. Ayer vimos que Jesús está dispuesto a poner en riesgo su propia vida con tal de reivindicar la libertad de los seres humanos. Y esto no es una cuestión, digámoslo así, caprichosa ni de carácter social o político, no, es que eso es el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios había prometido libertad y vida y Jesús está dispuesto a entregar su vida por la libertad y la vida de la humanidad. Entonces, cuando esto ocurre, Jesús queda claramente ante todos los habitantes de la región como un hombre que está a favor de la realidad humana, a favor de los seres humanos y no a favor de las instituciones opresoras. Por eso nos presenta el evangelista una muchedumbre enorme y luego habla de una enorme muchedumbre que acude a Jesús. Este énfasis en la muchedumbre enorme recuerda el capítulo 47 del profeta Ezequiel, donde él se refiere a los pescadores que van a pescar una muchedumbre enorme de peces. O sea, estamos en pleno contexto misionero. Está en juego la misión. Y el evangelista subraya la universalidad de esa misión con el hecho de mencionar 7 localidades. Habla de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, Tiro y Sidón. Con esto quiere dar a entender que la gente de cualquier país, de cualquier denominación, ha captado que Jesús está a favor del ser humano y no a favor de una institución o de un sistema político. Pero hay una cuestión. Esa captación en relación con la persona de Jesús tropieza con 2 obstáculos. El primero es el de la gente que le quiere imponer a Jesús su propio programa. Sucede que la gente está desesperada. La gente se ha sentido abandonada y está defraudada de todos sus dirigentes. Pero se imaginan a Jesús como un caudillo de masas que abundaban en aquella época y entonces esperan que Él les resuelva el problema con su poder, no
imaginan que Jesús les esté pidiendo que ellos sean los que cambien la situación, sino que esperan que Jesús les cambie la situación. Y nosotros habíamos escuchado el mensaje de Jesús: enmiéndense y crean esta buena noticia. Enmendarse, rectificar la injusticia que cada uno comete. Creer la buena noticia significa aceptar que el reinado de Dios es posible en la medida en que cada uno se abra a ese reinado de Dios. O sea, el primer obstáculo que se le opone a la misión es esa popularidad que quiere ver en Jesús el solucionador de todo. Y la gente solamente tiene que, ni siquiera cruzarse de brazos, sino abalanzársele encima. Querían tocarlo. Este tocarlo aquí no es sano. No es sano, porque lo quieren tocar para imponerle su propio programa. Y por eso Jesús advierte que si la cuestión continúa, se marcha. Nos dice el evangelista que él les dijo a los discípulos que le tuvieran preparada una barquilla. No es una barca donde va con la comunidad, es una barquilla para indicar que se retira él solo. Que si continúan con el empeño de que sea él quien les resuelva la situación y ellos no van a cooperar en nada, lo que quieren es manipularlo. Y Jesús se opone a eso. Pero luego viene otra cosa. Como han visto que Jesús le ha dado libertad a muchos, había curado a muchos, entonces todos los que se sentían atormentados, y este atormentado no se refiere a enfermedad, así como el verbo apretujar que se usaba anteriormente, se usaba para referirse a la opresión de los tiranos. Ahora este verbo que usa aquí, atormentar, se refiere a lo que había hecho Salomón, Salomón, pero sobre todo su hijo Roboam con el pueblo. Cuando fueron a pedirle a Roboam que les aliviara la carga, Roboam les dijo: si mi padre los atormentó, yo los atormentaré todavía más. Ese tormento implica entonces también una forma de tiranía, de abuso de poder. Ahora Jesús ha dado libertad a los unos y a los otros, pero entonces ahora los que están llevados por una ideología que es la del espíritu inmundo, se postran ante Jesús gritando: tú eres el Hijo de Dios. El hecho de que el evangelista relacione espíritu inmundo con este grito nos hace ver una cosa. Hijo de Dios es una expresión ambigua. Depende de la idea que se tenga de Dios. Si se piensa en el Dios Padre que Jesús propone, entonces Hijo de Dios es el que comunica libertad y vida. Pero si se piensa en Dios como lo entendían, el Dios guerrero, el Dios que se impone a la brava, entonces allí no está Jesús como Hijo de Dios. Como son espíritus inmundos, quiere decir
que su mentalidad es contraria a la de Dios. Ellos se imaginan a Dios como un Señor poderoso que somete a la brava a quien se le oponga. Y es así como ellos quieren que Jesús se sienta. Tú eres el Hijo de Dios. Jesús también rechaza eso. Sin embargo, no expulsa esos espíritus inmundos, simplemente los reprime, los reprocha, pero no los expulsa. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que Él les va a dejar a los evangelizadores en adelante. Hacer que la gente entienda que Dios no es ese Señor que por la fuerza se impone y resuelve las cosas, sino que es el Padre que educa hijos para que ellos superen las dificultades. Como vemos, el resumen nos lleva entonces a comprender que la actitud de Jesús puede ser mal interpretada. Depende de qué, de lo que cada uno tenga en la cabeza. Lo que decíamos el otro día, el recipiente condiciona la forma del líquido que se le echa. Si nosotros tenemos una mentalidad de un Dios que es avasallador, nos imaginamos un Dios todopoderoso que se lleva por delante al que sea. Con esa idea no podemos entender a Jesús. Nunca podríamos explicar la cruz de Jesús con esa idea de Dios. Pero si por el contrario entendemos a ese Dios que nos mostraba Jesús ayer, que está dispuesto a poner en peligro su propia vida con tal de reivindicar la libertad de la gente, entonces sí podemos entender la cruz del Señor. Esto implica que nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, somos los primeros que necesitamos afinar nuestra concepción de Dios. No es el Dios de los aplausos, no es el Dios de los desfiles y las carrozas, no es el Dios de la popularidad barata y de los likes abundantes en las redes sociales. Es otra realidad. Es el Dios que se pone al servicio de los hombres para que los hombres aprendamos a ser libres. Por eso, una vez más, volvemos a la Eucaristía. Y en la Eucaristía Jesús no nos presenta un Dios avasallador que se lleva el mundo con el pecho. Nos presenta un Dios que se pone al servicio de los demás. En la Eucaristía recordamos también aquello que nos enseñó Juan, el lavatorio de los pies que vamos a conmemorar en la Semana Santa, es decir, el servicio, que es lo mismo que nos dice el evangelista Lucas cuando les pregunta a los discípulos, ¿quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que le está sirviendo? Bueno, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Esto significa que nosotros le debemos un servicio a la humanidad. Y ese servicio es el de enseñarla a ser libre. Es nuestra tarea, pero para poder enseñar libertad es necesario que primero nosotros aprendamos libertad. Y el maestro de maestros en cuestión de libertad es Jesús.